Buenas tardes. En la parte 4 del tema número 5, que es evaluación del transporte y otros aspectos de la infraestructura, en la anterior clase habíamos visto cuán importante significa tener que levantar una información coherente, una información real, una información cierta, su sistematización de esta, ¿no? En, eh, en mapas temáticos. Luego también establecíamos cuál es la importancia y cuál es la importancia que representa en este caso dentro de la oferta turística el contar con un transporte idóneo y también contar con la infraestructura adecuada. Sin estos elementos es muy difícil eh, que se pueda desarrollar, en este caso, eh, las actividades turísticas dentro de un destino, porque decíamos, el turista en países como el nuestro, sea en cualquier continente, ¿no? En países como el nuestro que no está desarrollada la actividad turística como tal, no buscará lujo, pero sí buscará cierto confort. Y ese confort va a significar las condiciones necesarias, ¿no? Para que los turistas, en este caso, puedan disfrutar de su estadía en el destino turístico. Ahora vamos a ver que dentro de la evaluación que tenemos que hacer, nosotros decíamos de instalaciones eh, aeropuertarias, instalaciones en terminales férreas, en terminales de buses terrestres, en terminales portuarias, es decir, en toda esa infraestructura que lógicamente sí es necesaria, decíamos, ¿no? Y es necesaria que también nosotros tengamos que evaluar cómo se encuentra, porque no nos olvidemos que estamos en el diagnóstico del plan de desarrollo turístico. Y ese diagnóstico, lógicamente, que va a significar, ¿no? Ese diagnóstico va a significar una radiografía de la realidad en la cual se encuentra ese espacio turístico donde se pretende desarrollar actividades turísticas. Entonces, tenemos nosotros en el diagnóstico que describir las características que tiene la infraestructura, que tienen los servicios turísticos, ¿no? Y las sistematizamos, como decíamos, en mapas temáticos. Otro elemento fundamental es que hay que tener una infraestructura adecuada para desarrollar el turismo. No estaremos pretendiendo buscar, en este caso, si vemos de la parte de infraestructura vial o caminera, no buscaremos tener autopistas o eh, carreteras de segundo nivel, es decir, aéreas, no, sino que hayan caminos que permitan una fácil accesibilidad al destino turístico, desde el punto de vista de la vialidad. Desde el punto de vista de la obtención de los servicios básicos, en este caso la luz, ¿no? el, eh, el agua, ¿no? El agua potable, decíamos, ¿cómo podemos tener agua potable? ¿Cómo tenemos que llegar nosotros a desarrollar
dentro de nuestra oferta turística y garantizar esa calidad de que esa agua potable realmente sea benéfica para el ser humano y no sean aguas que estén contaminadas y que estén consumiendo aguas contaminadas. Tal vez la población local puedan y hayan creado anticuerpos, ¿no? Pero los turistas extranjeros, que son mucho más susceptibles a adquirir inclusive problemas estomacales, son muy propensos a poder adquirir estas enfermedades y una de las causas justamente es por el agua, ¿no? El agua que muchas veces se ingiere sin darse cuenta en las duchas, etc. Por eso que hay que tener mucho cuidado y hay que evaluar cómo están esas características de las aguas. Ahora lo que vamos a ver es la evaluación de las aguas residuales. Es decir, las aguas residuales van a ser aquellas aguas que hayan sido utilizadas, también son denominadas aguas negras, ¿no? Son aguas que son utilizadas, en este caso serán aguas utilizadas en sanitarios, en baños, en cocinas, en duchas, etcétera. Entonces, estas aguas tienen que ir a desfogar a algún lugar y por lo general desfogan, ¿no? Desfogan a un sistema de alcantarillado, de desfogue de alcantarillado. Pero muchas veces resulta que en los destinos turísticos, ¿no? Especialmente en aquellos destinos turísticos que son, pueden ser de montaña, de atractivos turísticos naturales, no se encuentra una red de alcantarillado próximo al atractivo, sino que decíamos inclusive como técnica, tenemos que utilizar y usar en lo posible la red de alcantarillado de la más próxima a una población y de ahí sacar una acometida y poder trasladar 1, 2, 3, 4, 5 kilómetros, lo que sea necesario para llegar al atractivo, pero tienen que haber baños sanitarios, tiene que haber, en este caso, sectores de expendio de alimentos, etcétera, y todos tienen que estar eh, eh, normados, ¿no? De acuerdo a los protocolos que existen de manipulación de alimentos, de sanitización de baños, etc. Entonces, cuando hablamos de las aguas residuales, decíamos, nos estamos refiriendo a las aguas utilizadas. Hay algunos eh, sistemas que permiten, como decíamos, si hay un sistema de alcantarillado, inclusive nosotros preguntarnos, esos alcantarillados, la matriz del alcantarillado, ¿dónde desfoga? ¿A un río? Si está desfogando a un río, el cauce del río aguas abajo, entonces estará contaminando también, ¿no? El río se está contaminando y el río a su vez va a contaminar a las aguas subterráneas y todo el cauce que tenga el río, entonces va a ir contaminando. Hay que evaluar la extensión, ¿no? La extensión, cuánto se está, en este caso, se está evacuando de aguas utilizadas, cuál es nuestra capacidad de evacuación de aguas, por ejemplo, en este caso tendrá que ver mucho con los ductos, es decir, entonces los tubos de desagüe, ¿no? De las aguas residuales, tal vez son muy angostos y no tienen una capacidad para cierta cantidad de litros de agua que se deben evacuar. La extensión, es decir, en qué extensión estas aguas se las van a depositar, habrán una planta de tratamiento de aguas, ¿no? O cómo se hará y dependiendo, lógicamente, esto en cada uno de los
de los destinos turísticos, cada uno de los destinos turísticos, y dependiendo también del tipo de atractivos, van a tener que establecer las características de cómo manejar las aguas residuales. ¿Tienen alguna pregunta al respecto? Pregunta. No, listo. ¿Está todo claro? Sí. Bien. Entonces, hay una teoría que establece un estándar, ¿no? Y este establece de que por día, un turista por día eh, utiliza 200 litros de agua, entre agua de sanitarios, agua de ducha, en alimentos, etcétera. Nos da ese estándar de que son 200 litros de agua, ¿no? 200 litros de agua por día que utiliza un turista. Entonces, pongamos que el destino turístico tenga que por fin de semana, un fin de semana, reciba 500, 500 packs. Y pongamos que estos 500 packs tienen una permanencia de 2 noches. Una permanencia de 2 noches. Esto nos da 1000. 500 por 2 serían 1000. Por 200 litros que por día, según este estándar, que por día porque por día utilizan, tenemos que en ese destino se van a evacuar 200,000 litros de agua. ¿Se imagina la cantidad de agua que es? Y también nosotros tenemos que establecer, es decir, si utilizan 200 litros por día de agua un turista, entonces de los van a tener que evacuar también 200 litros o algo menos, pongamos. Pero tenemos que tener una red de agua potable de 200 litros por turista. Es decir, 200,000 litros en un fin de semana. Y lo mismo en la evacuación de aguas. A eso nos referimos cuando nosotros decimos hay que hacer una evaluación de las aguas residuales. Hay que ver si hay una planta de tratamiento de aguas residuales. Sería una maravilla de que ese destino turístico, dentro de su formulación del plan, es decir, para ese destino turístico, se establezca de qué pueda tener una planta de tratamiento de aguas residuales, ¿no? Otro mecanismo es el análisis de los pozos sépticos
o también llamadas cámaras sépticas. En este caso, si el destino, por ejemplo, no tiene red de alcantarillado, ni tampoco hay cómo poder jalar, porque no hay una población muy cercana para poder jalar la red de alcantarillado. Entonces, en este caso, hay sistemas de poder trabajar cámaras sépticas. Y las cámaras sépticas, las menos contaminantes, son estas, como en el caso que ya hemos visto, en el caso de Uyuni, ¿no? Aquí tenemos, este es el suelo. Entonces se hacen unas cajas de hormigón armado en el subsuelo, todas de hormigón armado, con una tapa también de hormigón armado, y solamente se deja un escape como una chimenea para el desfogue de los gases. Entonces, las aguas, aquí tenemos la cometida, el tubo, las aguas se van a ir precipitando y la cámara se va a ir llenando. Entonces, como en el caso decíamos, en el caso de Uyuni, hay cisternas, y también las hemos visto aquí en Cochabamba, Master Sisters, si no me equivoco, son unas cisternas amarillas, alguna vez vemos caminando, grandes. Esas son justamente las que sacan las aguas servidas, ¿no?, de estas cámaras sépticas. Entonces, acá tienen una boca, meten una manguera, tiene un motor, y eso va directamente al caso cisterna. Entonces, en este caso cisterna, se lleva y se traslada. Y seguramente que toda esta parte del tanque, la cámara que tiene el caso cisterna, van a ir a depositar a una red de alcantarillado. Entonces hay que ver el análisis de los pozos sépticos, de las cámaras sépticas, ¿no? Y hay que hacer una verificación de la contaminación ambiental. Es decir, cómo está la contaminación. Hay que hacer un análisis de la contaminación ambiental de las aguas residuales. Es decir, actualmente, si es un atractivo que está en funcionamiento y queremos mejorarlo, ponerlo en valor, entonces hay baños higiénicos donde la gente hace sus necesidades biológicas, o detrás de las champas hay. ¿Y qué pasa con con todo eso? ¿Cómo se hace, en este caso, cómo hacen los operadores receptivos o quienes llevan a los turistas o carapampean directamente? ¿Cómo hacen en la parte de los establecimientos de hospedaje? Si hay hospedaje, por ejemplo, si hay albergues, hay hostalitos, etcétera, ¿dónde van a dejar esas aguas residuales? Por ahí puede ocurrir de que aquí tenemos las cabañas de un hostalito, ¿no? Pues después de todo el hostal, y tal vez su red de alcantarillado está viniendo a desfogar a un río. Imagínense, todas esas aguas servidas van a ir a aguas abajo.
y donde vayan estas aguas van a ir contaminando a todo lugar. Y tal vez por aquí abajo hay una comunidad que utilizan el agua de ese río, ¿no? Para volverla, es decir, tal vez tienen un atajado, ¿no? Un atajado, que es una pequeña represita chiquita que reciben parte de esa agua y el resto del agua continúa, y de ahí sacan su agua potable. Entonces están utilizando aguas totalmente contaminadas. Además, estas aguas que están yendo por el río, por los ríos o las torrenteras, también se van drenando al interior del suelo, y aquí en el suelo hay aguas subterráneas, hay venas de ríos como venitas, se llaman aguas subterráneas. Entonces, estos ríos también están contaminando las aguas subterráneas, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Justamente precautelando las características y las necesidades medioambientales para la actividad turística. En el caso, por ejemplo, de instalaciones turísticas que sean pequeñas, como en el caso de esta, por ejemplo, aquí pueden haber 10 cabañas de estas, y cada cabaña que tenga 3 dormitorios y que tenga 3 por 2, 6, que tenga 10 habitaciones. En 10 cabañas son 100 camas disponibles. Esa es su capacidad instalada, pongamos. Estamos poniendo un ejemplito. 100 camas. Si este establecimiento, este centro turístico con sus cabañas, llegara a estar al 100% ocupadas, serían 100 camas de 100 personas, 100 turistas que estuvieran alojados, porque tiene una capacidad instalada de 100 camas. Pero generalmente no ocurre eso, ¿no? Generalmente en Bolivia, por ejemplo, la ocupación en destinos turísticos de fin de semana antes de que hubiera la pandemia estaba entre un 40 a 50% de su capacidad instalada. Eso significa, si su capacidad instalada son 100 camas acá, aquí estaría más o menos, si estuviera con un 40% de ocupación, entonces tuviéramos 40 camas, y son 40 turistas. Entonces, para estas instalaciones pequeñas, es aconsejable, ¿no? Por eso decíamos, para instalaciones turísticas pequeñas, es aconsejable hacer este tipo de cámaras sépticas, donde cada determinado tiempo vayamos a tener que drenar con estos sistemas de movilidades, que en Cochabamba las hay, en Santa Cruz las hay, ¿no? Entonces, y en ese caso seríamos lo menos contaminantes posibles. Ahora, si por ejemplo este centro turístico, este pequeño centro turístico, se encuentra algo eh, próximo ya está borrado, se encuentra algo próximo a una población. Por ejemplo, si aquí tenemos la población, tal vez valdría nomás la pena hacer un jalado de tubería de alcantarillado y utilizar el alcantarillado de la población local. Así tal vez los costos de inversión sean más bajos y los costos ambientales también sean más bajos. ¿Preguntas?
Entonces decíamos que tal vez porque también hay que jugar mucho en la parte de la inversión, ¿no? Hay que analizar mucho caso por caso de cada proyecto la inversión. Tal vez es más económico extender toda esta red y esta cometida de alcantarillado hasta la población más cercana que tener pozos sépticos. Cada vez están, porque el costo también hay que ver, en este caso los costos del transporte que va a drenar las aguas utilizadas en el centro turístico, ¿no? En el destino turístico. Entonces hay que ver siempre también la parte de la inversión. Y lógicamente también otra variable que va a cruzar acá es la variable ambiental. Lógicamente que tal vez en este pueblito, en esta población o es una ciudadcita más chica, etcétera, una población chica tiene su sistema de reciclaje de aguas, etcétera, entonces va a ser menos contaminante que tener este tipo de cámaras sépticas, ¿no? Porque siempre van a escapar olores y cosas cuando las cisternas tengan que cargar, succionar todas estas aguas utilizadas. Por eso hay que hacer una evaluación del sistema de alcantarillado, aguas negras, estas llamamos aguas negras, y asimismo también de las aguas pluviales, las aguas que provienen de la lluvia. En algunos casos, por ejemplo, si el destino turístico es de montaña y en la época de lluvia eh, tiene buenas lluvias, tal vez valga la pena, ¿no? Si el destino es por ejemplo, aquí está, esta es una montaña, si el destino es de montaña, tal vez valga la pena hacer por acá un atajado, ¿no? Y un atajado va a ser una pequeña represita, chiquita. ¿Ya? Entonces va a significar de que la lluvia del agua, o el agua de la lluvia, perdón, se va a acumular en el atajado. Y en la época seca, entonces, seguramente que el atajado va a tener sus canales que generalmente son canales hechos de cemento con piedra o hormigón. Entonces tiene pequeñísimas contrapuertas y estas aguas pueden servir para regar, en este caso, los jardines, también la parte de la floresta, la parte de los árboles, si hay árboles frutales, la parte de la parte verde, en este caso, la parte verde y la parte de la jardinería, ¿no? Entonces, muchas veces vale la pena. Inclusive hoy en día se ha visto de que estos atajados, para que no sean los costos muy altos, por ejemplo, eh, en la construcción, porque a veces tiene que utilizar hasta eh, hormigón armado, ahora se ha visto, hay un plástico que viene en un ancho muy ancho, hasta de 10 metros, vienen unas bobinas de plástico, ¿no? Bastante gruesas y con esas se puede hacer el atajado, se puede recubrir, se hace un agujero grande, ¿no? Y se cubre toda la parte de aquí abajo, se cubre y se le pone encima barro. Entonces, cuando llega la lluvia, perfectamente es como una piscina grande y se conserva ahí el agua. Por ejemplo, hay un lugar en Santa Cruz, un centro turístico que se llama El Güembe. En El Güembe sus lagunas son artificiales y justamente están recubiertas por un plástico grueso, un plástico negro grueso, y las lagunas están ahí ya desde hace más de 15 años. Entonces se logra impermeabilizar el suelo con ese plástico y lo mismo se puede hacer en los atajados para poder aprovechar el agua de la lluvia. Si hay centros turísticos grandes, es decir, pueden ser 200, 300 camas, por ejemplo, en 10, 20 cabañas, o pueden ser edificios, tal vez, dependiendo del tipo de atractivo, no pueden ser unos atractivos culturales, etc. Depende del atractivo, ¿no?
Sí, pero si son centros turísticos grandes, hay que contar con un alcantarillado y una planta de tratamiento de aguas propias. Al planificar instalaciones turísticas hay que tomar en cuenta evacuación de basuras. Es decir, ¿qué se va a hacer con la basura? ¿Quién la va a clasificar la basura? Entonces hay que poner todo un sistema de basureros. Un sistema de basureros. E inclusive hay estándares que nos hablan, que nos dicen, como en el caso de Disneylandia, hay un estudio, si no me equivoco, son 40 o 50 pasos de una persona, que esos van a significar casi 50 metros, ¿no? Hay que poner un basurero, dice, porque la gente descarga su basura casi en ese tiempo de recorrido. Entonces hay que poner los basureros ya para que las personas automáticamente clasifiquen. Basura orgánica y basura inorgánica. Ahora, ¿quién va a recoger esta basura? De los basureros que van a estar en el destino turístico. Porque si hay una senda, si esta es la senda, tiene que haber por lo menos cada 300 o 400 metros, tienen que haber basureros. Alguien cada 2 días tiene que venir y recolectar la basura. Recoger la basura recolectada, orgánica, inorgánica. Ahora, toda esa basura, ¿dónde se la va a poner? Habrá un relleno sanitario, algún lugar alejado del centro turístico, y el relleno sanitario significa hacer un hueco, ¿no? Y en ese hueco se va a ir poniendo la basura y se va a ir echando tierra. Se va a hacer un relleno sanitario. Pero cuando llueve, la basura con el agua entra en putrefacción. Y aquí va soltando, que se llaman los lixiviados. Son aguas casi subterráneas. Y estas son aguas totalmente contaminadas. Y estas aguas van a unirse a las aguas subterráneas. Y esas aguas subterráneas tal vez después vayan a desembocar a un río más acá. Estamos contaminando. Entonces hay que ver y hay que hacer ese análisis ambiental, ¿no?, sobre la basura. Decíamos, la clasificación de la basura es importante. En algunos casos se puede hacer la reutilización de la basura. Por ejemplo, la basura orgánica que proviene de cocinas, ¿no?, nos va a servir como abono orgánico con las lombrices para los jardines, para toda la parte de jardines y de abonos en el centro turístico. Otro elemento fundamental, hay que hacer una evaluación de las telecomunicaciones, en este caso la telefonía general, si hay celulares, porque muchas veces decíamos los turistas utilizan el Wi-Fi, pero no tienen señal, porque no están acostumbrados a comprar una tarjeta del país de destino turístico para cambiar el chip, o comprar un chip y cargar un chip nacional para tener, en ese caso, datos móviles, ¿no? Entonces hay que ver cómo se hace con las señales de Wi-Fi. Tal vez había que poner tipo antenas parabólicas acá, algo disimuladas las antenas parabólicas, ¿no?, para recibir señal de Wi-Fi. Hay que hacer esa evaluación y, lógicamente, hay que determinar también cuáles son las mejores salvedades para poder contar con esos servicios. ¿Preguntas? ¿Hay preguntas? No, Lice. Ya, entonces todo está claro. Muy buenas tardes y que les vaya bien.